Tenía que ser alguien muy valiente. ¿Hola? Se escuchó un estruendo ensordecedor. Dijo que era como si le hubieran dado con un mazo. Expediente Nave del Pantano. James Flynn iba conduciendo a través de los Everglades de Florida con su buggy de pantano, un coche personalizado y diseñado para pasar por este turbio y peligroso terreno. 14 de marzo de 1965, Parque Nacional de los Everglades, Florida. En una zona seca de terreno, James colocó todas sus cosas para acampar el fin de semana. Mark Rodeiger, director del Centro de Estudios de OVNIs. James Flynn era un chico que había crecido cerca de los Everglades y le encantaba salir a cazar con sus perros. No tenía ningún problema en andar solo por ahí. Don Ledger, técnico especialista en aviación. James Flynn trabajó como alguacil del departamento de policía local. Había ido al pantano con sus perros y entrenaría un poco con ellos. Morgan Bill, director estatal de Mutual UFO Network. Los perros escucharon un ruido. ¿Qué pasa, chicos? Lo describió como el sonido de un generador o un ruido agudo. James Flynn perdió a sus perros de vista que corrieron en la dirección del sonido. Supuso que perseguían a un ciervo. No le preocupó demasiado. Ya había pasado antes que los perros se fueran por ahí solos. ¿Qué pasa, chicos? Red. T-Bone. Pensó que quizá había alguien cazando y había disparado a sus perros. T-Bone. Red. Vamos, chicos. James Flynn cogió su buggy de pantano y se metió hasta donde pudo. Pero desafortunadamente el follaje era demasiado espeso para que el vehículo avanzara. Red. T-Bone. Mientras buscaba a su perro, vio una luz amarilla, una brillante luz amarilla. Lo primero que pensó es que tenía que haber alguien más por ahí, con una luz muy intensa. ¿Hola? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Entonces vio un objeto a unos 60 metros de altitud. Como todos los testigos de avistamientos de ovnis, Flynn pensó que se trataría de una nave militar o un objeto que quizá había venido desde Cabo Cañaveral. Pensó que era un helicóptero o una cápsula en la que la NASA estaba trabajando. Lo que le desconcertaba era que el objeto aparecía y desaparecía. Más tarde la luz aceleró hasta colocarse detrás de una línea de árboles. Se alejó unos 500 metros de él. Estaba en medio de los Everglades, sin nadie alrededor. James Flynn había pasado toda su vida explorando los misteriosos Everglades, pero no había visto algo así jamás. ¿Quién está ahí? Se acercaba más y más a la nave y le salió caro. El aventurero James Flynn organizó una excursión al Parque Nacional de los Everglades en Florida. Buscando a sus perros, se perdió en el pantano y se encontró con un extraño objeto volador. En ese momento, James estaba incrédulo. No sabía qué estaba pasando, así que se acercó al objeto. Era un entorno hostil y extremo, lleno de hierba, que era intransitable por algunas zonas. Se acercó todo lo que pudo. Estaba a unos 200 metros. El objeto se detuvo, estaba muy iluminado.
Flynn se acercó hasta el borde de una zona del pantano. Por fin iba a poder ver el objeto de cerca. Se encontró con un objeto de forma cónica. La luz naranja que vio originalmente salía de la parte inferior de la nave y estaba iluminando el terreno con ella. Se acercó y vio lo que parecían unos paneles remachados por toda la nave. Y entonces escuchó el sonido agudo que emitía. Había una fuerza o un viento que venía del objeto y le fue complicado mantenerse en pie. Seguramente el viento era producto de la fuerza que le estaba manteniendo en el aire. Algunos dicen que era un Harrier Jamjet porque podía mantenerse en suspensión. Aún así, los Harrier Jamjet no tienen forma cónica ni una luz naranja por debajo. No encajan con la descripción de Flynn. A pesar de la ráfaga de viento o lo que fuera aquello, Flynn siguió caminando hacia el objeto y decidió comunicarse con ellos agitando sus brazos. Escuchó un ruido y pensó que la nave estaría despegando. El rayo de luz que emitía le apuntó directamente en la frente, justo encima del ojo derecho. Flynn cayó al suelo y sintió un gran dolor. Dijo que era como si le hubieran dado con un mazo. En ese momento, James Flynn perdió el conocimiento. Cuando James Flynn volvió en sí, estaba ciego. Se había quedado ciego después de que aquella cosa le apuntara en la frente. Después de unos minutos empezó a recobrar la vista, sobre todo la del ojo izquierdo. Llevaba inconsciente unas 12 o 14 horas. Y se dio cuenta de que el ovni, la nave, había desaparecido. Y se dio cuenta de que el césped estaba quemado donde se había posado la nave y la vegetación y los árboles estaban también dañados. Eso es lo que le llamó realmente la atención. Solo había un testigo, pero los daños fueron verificados por un equipo médico y su testimonio era coherente. Flynn encontró a sus perros y se fue del pantano para buscar ayuda médica. Los médicos detectaron que Flynn sufría visibilidad reducida, inflamación en los párpados y tenía una quemadura en la frente. Flynn no superó la prueba de reflejos de sus tendones. Esto pudo ser por los daños en los nervios entre la médula espinal y los músculos. Cuando se recuperaba en el hospital, Flynn recibió la visita de los oficiales de la Fuerza Aérea, quienes le prometieron una investigación, pero nunca sucedió. James volvió al lugar de los hechos con 4 vecinos y encontraron marcas visibles en el suelo. El grupo sacó fotos de las marcas y cogieron muestras de la tierra. Ese material lo mandaron a la Fuerza Aérea, pero nunca recibieron respuesta. James finalmente se recuperó de la lesión de reflejos y de la vista de un ojo, pero con el otro sigue sin ver.